Señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles la bienvenida al acto de clausura del curso del Foro de la Nueva Economía, y lo hacemos con el gran honor de recibir como ponente de nuevo a don Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, que será presentado, y este es un buen motivo también para estar contentos, don Enrique Iglesias, secretario general iberoamericano. La tribuna es suya. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por esta honrosa invitación a decir unas palabras de alguien que no necesita ser presentado, que es el amigo Ángel Gurría. Pero lo hago con mucho gusto, por muchos motivos, pero el más importante quizá es porque somos viejos y queridos amigos de él y de su familia. Yo me siento un poco como hermano mayor, muy mayor, para que no haya duda. Y ciertamente hacerlo, pues tanto, es muy grato para mí. No voy a mencionar la formación académica, las enormes contribuciones y distinciones que ha recibido a lo largo de sus años tan fértiles. Voy a definirlo, Ángel, como un servidor público primero en su país, donde es respetado y donde tiene un enorme prestigio personal, y el hecho de haber llegado a ser secretario de Hacienda, por tanto, conducir la política económica del gobierno en años bastante difíciles, y luego secretario de Relaciones Exteriores en la política internacional de un gran país, ya esos dos, diría que son dos grandes culminaciones en su carrera de servidor público en México. Y luego pasó a ser servidor público internacional, secretario general de la OECD. Siempre nosotros consideramos, por lo menos cuando yo era joven, que la OECD era un club de ricos, y realmente hay muchos ricos en la OECD, muchos países ricos. Y haber sido el primer secretario general de un país en desarrollo, en vía de desarrollo, pues algo habla de los méritos y del prestigio que tiene ya no solamente en su país, ya no en América Latina, sino en todo el mundo. Yo creo que Ángel está haciendo una verdadera transformación estructural de la OECD. Primero porque continúa en una política muy inteligente, que es abrir la institución a países en vía de desarrollo. Creo que eso lo ha profundizado y lo está buscando. Ya tenemos a México y Chile, y está en lista Colombia y Costa Rica, y otros vendrán después. Es decir, ya es un club que es algo más que la presencia de las grandes economías del mundo. Y eso ya es una iniciativa que él ha puesto y ha intensificado en forma convencida. Pero aparte de eso, hoy la OECD es realmente un think tank, de los más poderosos think tank que hay en el mundo en materia de pensamiento y políticas económicas y sociales en todos los niveles. Hoy en día realmente es un punto de referencia muy importante en lo que tiene que ver con los problemas ambientales, la economía verde, la innovación, los problemas de población, en todos los campos realmente el think tank. Y es un think tank que está, por supuesto, al servicio de los grandes problemas mundiales. Hoy en día la OECD es un punto de referencia muy importante del G20, lo cual muestra realmente la importancia que se le acuerda a la institución. Y además, para los países, miembros o no, es siempre un punto de apoyo. El Uruguay hoy mismo, mi país, está recibiendo un apoyo muy importante de análisis económico, precisamente de esos equipos que tiene la institución. Pero yo diría que además es revolucionario, Ángel, por otro aspecto importante, porque está incidiendo e incursionando en temas bastante complicados por parte de la confianza que dispensa la economía, el mundo en su conjunto. Está ocupándose de los temas de los paraísos fiscales,
está ocupándose de los temas de la corrupción, está ocupándose de los grandes temas de la apertura a la innovación, está ocupándose ahora también de algunos temas vinculados con el fortalecimiento de la democracia, lo hace con gran coraje y con gran prestigio y con gran inteligencia. Por eso que para nosotros oírlo y en el día de hoy es todo un privilegio, diciendo para terminar algo muy importante que ustedes seguramente comparten. Ángel es un gran amigo de este país, un gran amigo de España, y creo que en ese sentido nos sentimos todos muy orgullosos de oírlo y de tenerlo con nosotros en el almuerzo en el día de hoy. Muchas gracias. El único comentario que haría yo respecto de la introducción de Enrique es que yo caracterizaría a la OCDE como un do tank más que como un think tank. Y la razón es porque nosotros estamos dedicados a los grandes temas de políticas públicas y entonces a cómo hacer, más que no solo a pensar. Y por otro lado, la descripción de nuestra misión es mejores políticas para una vida mejor, lo cual describe precisamente el propósito. Pero quisiera agradecerle a Enrique las palabras de introducción. Es siempre un gran privilegio compartir con él cualquier evento. Se enriquece uno, se siente uno más sabio al final y por otro lado también se actualiza uno porque siempre tiene las últimas, no solo de España, de América Latina, del mundo entero, ayer inclusive hasta del Vaticano, porque acababa de estar con el Papa, quien también le pidió algunos consejos. Quisiera compartir con ustedes algunas perspectivas sobre qué está pasando en el contexto internacional, pero sobre todo enfocar, como me fue solicitado, el tema de España, haciendo especial hincapié en las políticas que a nuestro juicio pueden ayudar a salir de una vez por todas de la crisis y sobre todo atender el tema del desempleo. También comentaré los factores que creemos que son fundamentales para garantizar una recuperación sostenible que haga posible una sociedad más incluyente, que la economía finalmente tiene que estar al servicio de la sociedad y de los ciudadanos para que tenga sentido la política económica. Comencemos por la situación actual. Pese a lo incierto del contexto global, hay signos alentadores de que la economía española ha venido corrigiendo sus desequilibrios estructurales. Por un lado, los costes laborales unitarios están reduciendo su brecha con economías como la alemana, algo fundamental para reforzar la competitividad. Déjenme decirles que tienen todos por ahí una gráfica, ¿no?, que está distribuida. Esa gráfica le decimos el cocodrilo, de hecho la que le puso así es Angela Merkel, porque lo que describe es cómo a lo largo de 12 años, a lo largo de 13 años, no de un año para otro, los costes unitarios, en el caso de España, para ser precisos, aunque están en muy buena compañía los españoles, fueron superiores a la productividad. Así de fácil. ¿Y qué pasa cuando durante 10 años o 12 años los costos unitarios del trabajo son superiores a la productividad? Bueno, pues se pierde competitividad, sobre todo cuando hay otros, y en este caso pusimos la referencia obligada de Alemania, que han mantenido sus aumentos de los costos laborales
por debajo de la productividad y por lo tanto están ganando competitividad constantemente. Pero además, si uno pone a Estados Unidos, creo que pusimos a Estados Unidos ahí, resulta que bueno, eso se va todavía más abajo y la competencia de un país en Europa y de un país como España no es nada más con Alemania. Por supuesto que es con el mundo entero. Esto ya muestra, por otro lado, señales de convergencia. En el caso de España, estamos ya viendo muy claras señales en donde hay una inflexión de las curvas de costos laborales que tienden a acercarse a las de los países más competitivos en Europa. Pero esto toma tiempo y hay países en donde está sucediendo de manera bastante desordenada y bastante traumática y otros en donde esto está sucediendo de manera más organizada y más ordenada y más gradual, lo cual obviamente es deseable. Hay, por otro lado, algunas evidencias de que hay cosas buenas que están sucediendo, además de esta parte que es un poco teórica de los costos unitarios del trabajo, inclusive es difícil decir qué es eso. Pero lo que ha pasado es que cuando España tenía 10% de déficit en sus cuentas con el exterior y ahora resulta que está o con superávit algunos meses, superávit comercial, y en las cuentas con el exterior está prácticamente en equilibrio. Claro, a un nivel de actividad económica más bajo, pero una corrección enorme, una corrección que va del -10 al más algo, que se seguirá configurando. Entonces estamos hablando de una vuelta de 10, de 11, de 12 puntos del PIB. Y esto es algo que han logrado ustedes y que no siempre es evidente y no siempre se aprecia, porque siempre dentro de casa somos más duros con nosotros mismos. Y lo que les queremos decir es que esto se está notando y por eso es que también está teniendo impacto en los diferenciales en los mercados. España está además reduciendo el déficit público, está avanzando en el saneamiento bancario, se han aplicado ya los 41.000 millones y algunos indicadores recientes sugieren que estamos ya saliendo del periodo de recesión y por otro lado nosotros hemos proyectado que el año que viene tendremos una modesta pero positiva cifra de crecimiento económico. Hay otro asunto menos obvio, menos digamos noticioso, y es el hecho de que los hogares y las empresas se están desendeudando, lo cual también ayuda a desahogar un poco el entorno. Ahora, se han tenido que tomar decisiones muy difíciles, muy necesarias, sin embargo, y yo aquí quisiera decir, estamos muy cerca ya, no de la meta porque nunca se llega, en el tema de las reformas, en las políticas públicas, nunca se llega a una situación ideal, nunca puede uno decir, ya llegué y baja uno las manos y se dedica uno a celebrar, pero sí, cuando menos, a lograr algunos indicadores que sugieran que en lugar, como dice Ricardo Díaz Hochleitner, en lugar de estar tratando de atenuar la caída, que ahora estamos trabajando ya y que vamos en camino ya hacia arriba, hacia la recuperación. Pero hay un tema también de la inversión que han hecho todos los españoles, y no es el caso nada más de España, en las políticas públicas, en los ajustes, tanto en lo fiscal como en los cambios de tipo estructural, en donde, por supuesto, mientras más estructurales, más serios son los cambios, más tiempo llevan en empezar a producir resultados, pero en donde estamos ya viendo algunos de los resultados y en donde claramente lo que hay que dar es un poco más tiempo para que estas políticas rindan frutos y, por lo tanto, en donde lo último que habría que hacer era cambiar de curso.
Estamos cerca ya de, como digo, lograr algunos, cuando menos, de los resultados buscados y, por lo tanto, si acaso, nuestra ambición es que habría que perseverar. Ahora, ¿cuál es el objetivo fundamental si es que hubiera que buscar uno solo entre tantos que se buscan con las políticas públicas? Pues yo diría que habría que decir empleo, empleo, empleo. De nada nos sirve que la economía crezca si no genera empleos, si no genera más oportunidades y si no podemos apoyar a aquellos más vulnerables que más han sufrido con el proceso. En la OCDE hoy hay 14 millones de desempleados más que antes de la crisis. Y lamentablemente, aunque hay algunos países como Estados Unidos, poco Japón, aunque Japón es con más estímulo fiscal, Estados Unidos simplemente con esta fuerza, este vigor de la economía americana, que están ya viendo mejores números. En cambio, en el caso de la zona euro en particular, estamos todavía en la época de crecimiento del desempleo. Si todavía no hemos terminado de destruir empleos o de crear más desempleo, y por lo tanto tenemos que ser doblemente cuidadosos con el tema de las políticas públicas para el empleo. En el caso de España, las cifras son bien conocidas, pero ciertamente es muy desafiante el problema porque tanto en el promedio como en lo que se refiere al desempleo de jóvenes, las cifras son de alrededor de 3 veces. El promedio de la OCDE es como 8, aquí es un poco más de 3 veces, y también el desempleo de jóvenes, que es típicamente el doble, prácticamente en todos los países, el doble, a veces un poco más, y que aquí ciertamente es mayor todavía. De manera que esos son los indicadores más obvios respecto de dónde debemos de enfocar el esfuerzo. Hay un problema no solo del desempleo juvenil, que supera el 50%, sino también de los llamados ninis, que también les decimos así en México, en donde los jóvenes ni trabajan ni estudian, y en donde ya un número muy importante, casi un cuarto de los jóvenes, una cuarta parte, está en esa categoría, mientras que en la OCDE los números son del 16% en promedio. Buena parte de la solución radica claramente en la recuperación del crecimiento, pero aquí yo les diría, lo que uno no puede hacer cosas con España, más cosas con España, más y más reformas en España, para España. Lo que uno no puede hacer es que se componga todo lo de alrededor, claro, a través de las políticas en Europa, etcétera, pero la verdad es que todos los cálculos originales, y esto no es un problema solo de España, eran que esto ya para estas épocas ya se habría compuesto, ya el crecimiento sería mucho mayor, pero en el fondo lo que tuvimos fue una segunda recesión mundial prácticamente, o con unas pocas excepciones, y ciertamente en el caso de Europa, una segunda recesión, punto, sin ninguna duda. Y entonces, ¿qué pasa? Que los principales clientes, los principales compradores de productos españoles, pues han dejado de comprar o compran menos, los consumidores consumen menos, los propios consumidores españoles están más preocupados por el año que viene, y en tal virtud, obviamente, la decisión de consumo es menor. Aquí el tema de las políticas de activación, el tema de todas las formas posibles de promover la reactivación del empleo, se vuelve obviamente imperativo, pero además hay un problema de servicios de colocación. Aquí, ¿qué pasa? Que
piensen ustedes cuál era el problema español durante 10 años, durante 15 años. No había suficientes operarios, no había suficiente. Entonces había que traer 500,000 no eran ilegales, era por barajas. Venían de América Latina. Entonces se acumularon 4 o 5 millones de migrantes a los cuales se les daban todas las garantías, que además se les cobraban impuestos, que ayudaron a estabilizar las finanzas de la seguridad pública en España, porque tenía un gran déficit, y se estabilizaron las cifras de la seguridad social. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que ahora esos migrantes están sobrerepresentados en las cifras de paro. Ahora hay un porcentaje mucho mayor de los migrantes que están desempleados respecto del porcentaje que representan en la media de los trabajadores. ¿Por qué? Porque eran típicamente de baja calificación y eran típicamente menos integrados y ayudaban a la seguridad social porque pagaban impuestos y no consumían servicios, y ahora, por supuesto, están del lado de también recibir algunos de los beneficios, y no es muy claro que en sus países de origen haya grandes oportunidades para regresar, de manera que se la juegan aquí y por lo tanto generan costes. Pero lo que pasó fue que nunca tuvimos las habilidades. Aquí en España decía, bueno, ¿y el servicio público de empleo? Bueno, pues si no había computadoras, si no había sistemas conectados de servicio, era porque el problema era cómo conseguir gente, no estarle dando trabajo a la gente. Sí, no había que hacer ni cola, simplemente se conseguía trabajo de manera casi inmediata. Entonces, no es de sorprendernos que haya que trabajar mucho, invertirle mucho, gastarle mucho y que pase algún tiempo mínimo para que los servicios de colocación y servicio público de empleo en España se pongan a la altura del reto. Tenemos además este tema del desempleo juvenil, en donde lamentablemente España no es la excepción. Más bien están en una compañía pues muy distinguida, porque prácticamente en todos los países del mundo el tema del desempleo juvenil es muy importante. Acabamos de tener nuestra reunión ministerial anual, los 34 países miembros de la OCDE, todos recomendaron, votaron y aprobaron un paquete de acción inmediata para el empleo juvenil, y estamos viendo ahora que en la Unión Europea, estamos viendo ahora que en la OIT, en la Organización Internacional del Trabajo, estamos viendo ahora que en el G8 y en el G20, en todas partes nos están pidiendo una contribución para poder armar estos planes nacionales, ya no una cosa teórica ni comparativa, sino planes nacionales para la recuperación del empleo de los jóvenes. En el caso de la OCDE, lanzamos nuestra Skills Strategy, la estrategia de habilidades, porque además una paradoja horrible, resulta que millones de desempleados y las empresas que dicen que no pueden encontrar el talento necesario. Bueno, pues aquí está Andreas Schleicher, que está trabajando hoy con el Ministerio de Educación precisamente en cómo lograr o cómo planear los servicios de educación para que haya mayor congruencia entre el tipo de habilidades con los que salen de las escuelas de la secundaria y eventualmente de las propias universidades los jóvenes, para poder satisfacer mejor las demandas del mercado de trabajo. Hay en un país como este necesidad de ver claramente el tema de las pymes, las mayores creadoras de empleo, entre otros jóvenes, en donde los créditos empresariales cayeron 8% entre 2011 y 2012, pero la caída de los créditos para pymes fue 17%. Y entonces, cuando uno le pregunta a los banqueros, dicen, es que la demanda está débil,
y uno le pregunta a las pymes y dicen es que cada vez es más difícil el acceso al crédito. Vamos a suponer que ambos tienen razón o ambos tienen algo de razón. De todos modos es obvio que cuando estamos procurando una recuperación y cuando tenemos más del 50% de desempleo de los jóvenes, el tema de que esté cayendo en 17% el crédito a las pymes constituye uno de los retos que habrá que abordar de manera más importante para poder resolver parte, cuando menos, del problema. Después, decirles que para poner en perspectiva lo que ha pasado en la crisis, resulta 6 años ya de crisis, 6 años. Nunca habíamos tenido una crisis ni de esta duración ni de esta profundidad. En términos absolutos, el valor total de los créditos a corto plazo era la mitad que hace 5 años. Y digo a corto plazo porque el capital de trabajo, que es fundamental para las pymes, que se está renovando constantemente, si obviamente tenemos una cantidad de crédito que en términos absolutos, ya no del crecimiento porcentual, es de la mitad que hace 5 años, pues quiere decir que ahí tenemos otro de los agujeros negros. Hay, por otro lado, dice uno, bueno, ¿y cuáles son los instrumentos? ¿Qué es lo que nos ha sucedido? Resulta que ya se nos acabó el espacio de la política monetaria. ¿Por qué? Pues las tasas de interés están a cero o cerca de cero. Si el señor Draghi se compadece y le corta otro cuarto del por ciento, eso no va a conmover al mundo. A lo mejor será una señal de que, bueno, Mario is watching, ¿no? El Big Brother ahí. Pero esto ya estamos en tasas, en tipos de interés muy bajos. Y lo mismo en Inglaterra, y lo mismo en Estados Unidos, y lo mismo en Japón. Que compras de deuda, bueno, pues puede ser, pero el QE, ya precisamente cuando la gente está diciendo que se están saliendo de ahí. ¿Y qué queda? Que la política fiscal, hay que gastar más. Pero si estamos precisamente diciendo que gastamos tanto durante el periodo para salir de la recesión, que en este momento no solo sería imprudente, sino que además sería imposible porque el fondeo de los déficits mayores no lo da el mercado, y tercero porque sería un pésimo mensaje a los mercados respecto de la voluntad de los países para proceder con la consolidación fiscal. España está en esa situación en donde empezó antes y por haber empezado antes el proceso de consolidación fiscal está ya más adelantado y habría que perseverar en ese sentido. Habría que seguir adelante para ir con la convergencia con los mínimos europeos y lo que está pasando en otros países del mundo. Dice, bueno, ¿y entonces qué? Pues si no hay política monetaria y no hay política fiscal, pues nosotros lo que les queremos proponer a ustedes es que quedan todavía las políticas estructurales, educación, innovación, competencia, la estructura de los impuestos, el sistema de salud, el sistema del I+D+I, el tema de las universidades, los asuntos de la infraestructura, el tema de la desregulación o la mejor regulación, todo eso que permitirá que la recuperación se mantenga. Pero además van a ser señales a los mercados de que España tiene muy claro que además de abordar el corto plazo, tiene que tener un marco creíble de mediano y largo plazo en el cual ubicar las decisiones de corto. Esto en España se ha venido haciendo ya. Yo les quiero decir que pienso que empezamos tarde, porque al principio aquí en España pensábamos que era un tema americano primero, luego que era un tema anglosajón, y luego cuando cruzó el canal, la crisis, creíamos que era un tema sobre todo de centros financieros, y bueno, finalmente, como todas estas cosas,
cuando se propaga una crisis que se inicia en el sector financiero, se propaga rapidísimamente y nadie se salva. Entonces, el tema de las reformas estructurales es hoy, paradójicamente, una de las cosas que a corto plazo se pueden hacer, aunque sean medidas de largo plazo, porque si se venden bien, si se explican bien y si hay un buen diálogo con la sociedad y con los sectores involucrados, claramente se puede traducir mejor cuál es el propósito último de las reformas y, por lo tanto, hacer que haya un mayor acompañamiento y que la sociedad se sienta más dueña de esas mismas reformas. En segundo lugar, el tema de ir por lo social, simplemente porque los números, como ya los hemos mencionado, son enormes y porque hay muchas víctimas de la crisis y porque hay que tomarles en cuenta, sobre todo para no perderles, para que esta llamada, el fenómeno de la amenaza de la generación perdida, porque se desconecte de los mercados laborales, no lo sea así, sino que recuperemos a todo este enorme talento que ha costado tanto tiempo crear y que es una parte integral del capital de este país, como de tantos otros que tienen este mismo problema. Hay además el tema de la reforma de la administración pública. Hoy estuvimos con la vicepresidenta del Gobierno presentando en el Senado de España el tema del proyecto de CORA, de la Comisión para la Reforma Administrativa, y del acompañamiento que va a hacer la OCDE y que ya hizo en la preparación, pero también ahora en la implementación. Y más tarde estaremos con la ministra del Empleo, en donde vamos a estar trabajando en un proceso, en un programa de evaluación de las reformas al empleo y también pensando en las cosas que se puedan hacer hacia adelante. De manera que ahí el tema de las reformas estructurales no termina nunca. La reforma social para ayudarle a los menos afortunados y la reforma de lo verde, porque estamos en un rumbo de colisión con la naturaleza y tenemos una responsabilidad intergeneracional de cumplir con las siguientes generaciones. Y finalmente, lo que decíamos hoy, la reforma de las instituciones públicas en España, con objeto de adecuarlas a los nuevos retos, a las nuevas realidades y en virtud del diagnóstico que se habría hecho respecto de aquellas partes de las administraciones públicas y del gobierno y de las instituciones de gobierno y del sector privado también, que habría que mejorar. Yo quisiera decirles finalmente que el problema de España es compartido y es cómo echar a andar el crecimiento después de haber ajustado un coste. Y la razón por la cual escogí solamente una de las tantas gráficas y de la información que tenemos sobre España era para que ustedes se den cuenta, lo saben muy bien porque lo han analizado mucho, pero para que se den cuenta de por qué es que había que hacer un ajuste. Es que no era posible simplemente proyectar las cifras que teníamos, y lo que me preocupa es que si bien estamos viendo un proceso de convergencia de España, como lo estamos viendo, por cierto, de Portugal, hemos tenido al primer ministro de Portugal hace algunas semanas en la OCDE, un poco antes de que se iniciara el último periodo de turbulencia política en Portugal, que nos explicaba todo lo que se ha venido haciendo. Ya hay un proceso muy claro de inflexión y convergencia en costos unitarios del trabajo en el caso de Irlanda. Lo ha habido por algún tiempo ya, aunque duro y un poco desordenado en el caso de Grecia. Pero lo que más nos preocupa, además de reconocerle a países como España el esfuerzo que han hecho, es
que muchos de los países, algunos de los más grandes de Europa, no lo han hecho todavía. O como no tienen problemas de mercado, el mercado no les está dando las señales necesarias para decir, oiga, pues usted tiene que ajustarse también, porque o son países muy grandes, o son países que hasta ahora se les consideraba too big to fail, o son países que tienen muchos activos acumulados y por lo tanto están girando sobre ellos, pero que no están tomando las necesarias decisiones de cambio estructural y por lo tanto no están recuperando la competitividad que han venido perdiendo, no solo a manos de otros europeos, sino a manos de otros socios de la OCDE, a manos de otros del G20 y a manos de otros de los países en desarrollo y de los países emergentes. ¿Por qué? Porque hoy el mundo ya no es cuestión de tener competitividad para producir la totalidad de una televisión de pantalla plana o de unos zapatos o de un vestido o de un auto. Ahora se trata de cadenas de valor en el mundo entero, en donde se pueden ubicar cualquier país en cualquier parte de la cadena de valor y ser competitivo. Y ante esa nueva estructura de la producción en el mundo, un país como España tiene naturalmente que competir con esas mismas reglas y tiene que competir con esos mismos países que están colocándose en esas cadenas de valor y robándole a los centros tradicionales de producción pedazos de la cadena que ahora se han apropiado ellos. De manera que habría que también reaccionar ante una nueva realidad que antes intuíamos y hoy ya conocemos y ya tenemos medida. Hoy tenemos medidas los flujos de comercio en valor agregado por primera vez en la historia y tenemos medidos, es cosa de hace pocas semanas, estamos hablando de nuevas realidades que no conocíamos y de la misma realidad, pero que no le habíamos hecho unos rayos X. Sale un poco nebuloso ahí, los expertos tratan de identificarle cositas. Ahora tenemos el PET scan, ahora está el escáner, y el escáner nos da con todo detalle por qué, dónde y cómo el tema de los flujos del comercio en valor agregado, por qué el superávit comercial de Estados Unidos, de China con Estados Unidos es 30% menor si se ve en valor agregado, por qué los autos alemanes son 40% no alemanes, o por qué los exportadores europeos y sofisticados del mundo están exportando en sus manufacturas 50% de servicios. Cuando resulta que en todos los países, incluyendo países tan competitivos como Alemania, las manufacturas son súper competitivas y los servicios son casi anticompetitivos. Nadie se ha preocupado por ellos mucho. Y entonces, ¿dónde está el futuro? Bueno, pues ahí, obviamente. De manera que ya hay muchos mejores señales de por dónde habría que irse. Claro, estamos en un momento muy complicado, pero yo quisiera dejarles, sobre todo con la señal aquí al Foro Nueva Economía, de la señal de, primero, de aliento, segundo, de esperanza, tercero, de admiración por lo que han logrado ya, que ya se nota, que ya se ve, y cuarto, con un mensaje de decir, vamos adelante, hay que perseverar, estamos ya más cerca de esa meta a la que nunca se llega, pero esta inversión que han hecho ustedes ha valido la pena y finalmente cuenten ustedes con la OCDE, siéntanse cómodos con la OCDE. Nosotros, después de ver a la vicepresidenta, fuimos a ver al ministro de Exteriores, al ministro Guindos, yo veré más tarde al ministro Montoro, al ministro Soria, a la ministra Fátima Báñez. Siéntanse cómodos, estamos trabajando con el gobierno español, acompañando, haciendo eco de sus propios esfuerzos y trabajando para que las políticas públicas resulten pues, en las mejores políticas para una vida mejor. Muchas gracias.
Foro de la Nueva Economía, por haber aceptado nuestra invitación a intervenir en este almuerzo tan interesante con usted. Empiezo por las preguntas. Guillermo de la Dehesa, presidente del CEP, dice: el Fondo Monetario Internacional hace 3 meses estimó un crecimiento para España en 2014 del 0,7% y ahora en julio lo ha reducido al 0,0%. ¿Qué opina usted sobre este cambio? Miguel Ángel Noceda, del diario El País, dice: el ministro de Economía, Luis de Guindos, asegura que España está saliendo de la recesión. ¿Cree usted que nuestro país va a dar realmente y ya la espalda a la crisis? ¿Qué datos tiene la OCDE sobre la salida de la crisis, además de los apuntes que ha hecho usted en su discurso inicial? ¿Y por qué cree que el FMI ha modificado sus expectativas sobre el crecimiento de España, menos optimistas ahora que las de la OCDE? ¿Viene otra? ¿Puedo empezar? No. Bueno. Primer plato bien servido y caliente, ya verán los próximos. Nosotros hemos visto que para el año que viene tiene para este año el fondo dice menos 1,6 y para el año que viene ha bajado a 0. Nosotros mantenemos este año menos 1,7, o sea, estamos igual prácticamente. Y en el caso del año que viene, efectivamente, nosotros tenemos 0,4, es decir, no tenemos una cifra diferente, no tenemos una razón. Y la verdad es que en el caso de las administraciones públicas, las cifras no son muy diferentes a las nuestras. Por cierto que el Banco Mundial no tiene cifras de referencia sobre el caso de España en particular, pero yo les diría que depende de la época del año, porque resulta que a cada quien le va tocando ir reportando cada vez uno tras otro, y lo que pasa es que cada quien va captando más información, la última información, la más reciente, la más relevante, la más importante. Ya hay información en todas partes del primer trimestre y ya hay más estimados del segundo trimestre, pero por otro lado también depende de cómo se vea el entorno internacional. ¿Qué pasa en el caso de España en particular? Un país de tamaño mediano, abierto, en el corazón de Europa, que depende de manera fundamental del comercio, para la creación de empleos, para la generación de oportunidades de generar riqueza, inversiones, etcétera. ¿Y qué pasa cuando el entorno se vuelve mucho peor, mucho más negativo o menos positivo de lo que suponíamos? Porque siempre ha habido una especie de efecto locomotora de aquellos que van primero o que por la importancia de las más grandes economías, si se recuperan primero ayudan a los demás. Y en este caso, pues resulta que todos están flat o todavía en el taller, o en el mejor de los casos se trata de países como los Estados Unidos, que están empezando a repuntar, pero en donde todavía el efecto marginal de que repunten los Estados Unidos en un país como España, por la composición de los flujos de comercio y de inversión, etcétera, no se sienten lo suficiente. Lo que yo dejaría es de rasgarme las vestiduras demasiado por estos cambios de las proyecciones, porque no es que vayamos a estar manejando las políticas públicas con base en si la proyección se mejoró o se empeoró. Lo que sí tenemos es un entorno más complicado, más difícil, y la única conclusión en cuanto a políticas públicas que había que sacar es: ¿qué podemos hacer sobre el crecimiento de Alemania? Pues no mucho. ¿Y qué podemos hacer sobre el crecimiento de Estados Unidos? O sea, ¿podemos ayudar a que los republicanos se pongan de acuerdo con Obama sobre el tema
del secuestro del presupuesto público. Pues no lo pueden hacer nadie. ¿Y qué podemos hacer con el tema de Japón, que tiene 15 años jugando con la deflación y ahora por primera vez dice, mi éxito en la vida sería lograr una inflación de 2%. Joder, dice, uno cree que andaban en 7, no, es que andaban en -2, ¿no? Y entonces, bueno, cuando uno tiene 220% de deuda sobre PIB, si uno tiene efectivamente mucho éxito y logra una inflación del 2% y una tasa real, pues no sé, de medio punto, pues quiere decir que uno tiene que tener 5% solo de intereses al año, y para que deje de crecer la deuda en términos nominales, uno tiene que tener un superávit primario de 5% al año. Todavía andan ellos como en 9 o 10% nominal de déficit. De manera que Japón tiene que hacer un cambio permanente, casi de 2 dígitos, para poder después ubicarse en una plataforma que le permita dejar de crecer la deuda y eventualmente poder converger hacia las cifras de deuda, digamos, más tipo promedios de la OCDE, Europa, etcétera. De manera que, ¿cuál es la conclusión? Reforma. En primer lugar, reforma. En segundo lugar, reforma. Y les invito a que adivinen la tercera. Empieza con R y termina con A. Entonces, ¿por qué? Porque estamos hablando, primero, de lo necesario, segundo, de que estamos compitiendo con otros que están tomando decisiones y están haciendo reformas muy valerosas y a gran velocidad, aunque sea por malas razones, porque lo necesitan, porque están con problemas de que se les están imponiendo lo que sea. El hecho es que están tomando las decisiones países que compiten con España. Y tercero, porque de la crisis les irá mejor al salir de la crisis a los que hayan tomado las decisiones. Al salir de la crisis va a haber una especie de prisa por recuperar el terreno perdido, el bienestar perdido, las exportaciones perdidas, los empleos perdidos. Y entonces la competencia va a ser a cuchillada limpia. Y eso, yo les digo, a los que no se hayan preparado, tomando las decisiones de tipo estructural para el mediano y el largo plazo, primero las van a tener que tomar de todos modos, pero las van a tener que tomar en un contexto acelerado, quizá sin poder crear los conciertos, los consensos, vender las reformas ante la sociedad, y por lo tanto lo único que les diría yo es que efectivamente puede seguir habiendo, seguramente habrá divergencias en cuanto a estos ritmos de crecimiento. Básicamente creo que tienen que ver, Guillermo, con la diferencia que vemos respecto del entorno en el cual se van a desenvolver las cosas en el 2014, pero les diría yo que la conclusión tendría que ver primero, segundo y tercero reformas, pero como además parece ser que el crecimiento será menor todavía a lo previsto, pues en cuarto lugar también reforma. John Faust, del diario Ara, le dice, usted señala que se acerca la recuperación, pero la OCDE prevé que el paro escale al 28% en 2014. Con estas cifras será una recuperación sólida. Carlos Castaño dice, ¿mantiene la OCDE su propuesta de un contrato laboral único? ¿Cree que las reformas emprendidas van por el buen camino? ¿Qué cambios considera pendientes todavía la organización que usted dirige? Mire usted, el tema de las cifras de paro, cuando vamos a tomar la cifra del Fondo Monetario o la nuestra, 0.0 o 0,4, bueno, uno supone que no es un escenario ideal para una recuperación muy importante del empleo. Habría que decir que cuando menos, ¿no? Pero además estamos en una dinámica en la cual todavía hoy en la zona del euro sigue aumentando a 12,1, a 12,2,
de repente un mes se para y todo el mundo canta victoria, y todo el mundo todos los líderes políticos empiezan a hacer discursos diciendo, ¿verdad? Y nos acordamos siempre de que una golondrina no hace verano, porque al mes siguiente otra vez. Lo que hay todavía es efectivamente un proceso de crecimiento del desempleo o de una creación insuficiente de nuevos empleos para compensar aquellos que se van perdiendo. Y por otro lado, una cada vez mayor, cada vez más clara dualidad en el mercado de trabajo, que es de los temas precisamente que queremos abordar. Y entonces eso me lleva al tema del contrato único. Yo creo que no hay un solo gran empleador, cuando menos con el que yo haya hablado, que diga es que hay que tener uno solo. Lo que se pide o lo que se está hablando es de tener, por un lado, se tienen lo que llamaríamos políticas de protección de empleo ya establecidas respecto de aquellas instituciones que llegaron primero a la fiesta, digamos, y que han podido mantener algunas de las prerrogativas y privilegios, y por otro lado un número creciente formado por definición prácticamente de jóvenes nada más, que toca la puerta de manera muy frustrada y muy frustrante, porque no le abren la puerta, pero en donde cuando le abren la puerta le ofrecen una alternativa que carece totalmente de garantías, carece totalmente de protección y que es prácticamente polar respecto de los contratos que ya existen. Y entonces se va acrecentando este tema de la dualidad, sin que estos jóvenes o puedan accesar al mercado o tengan esos mínimos de garantías. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Las reformas tienen que incluir una garantía de que los nuevos participantes en el mercado de trabajo puedan tener ese mínimo de protección, esas redes que les permitan tener un mínimo de tranquilidad. De eso se trata, de abatir este mercado dual, en donde unos tienen lo necesario y otros no, carecen de lo mínimo, de lo indispensable, para que no se explote a la mano de obra, sobre todo típicamente son los de mano de obra poco calificada. Típicamente en muchos de los países son los migrantes los que sufren la peor suerte, porque tienen menos mecanismos de defensa. Y el punto aquí es, insisto, con estas cifras de paro, con la mitad de las cifras de paro o con 0 cifra de paro, mucho antes de que hubiera estos números tan altos de desempleo, nuestro leitmotiv era evitemos la dualidad, porque en países como Japón, no estamos hablando de los países en desarrollo, en países como Japón, el tema de la dualidad del mercado de trabajo tiene 20 años ya. Y hoy en países como Japón, insisto, en donde no hay un alto nivel de desempleo total, tiene 5% de desempleo, y en donde el desempleo de los jóvenes es la mitad del promedio de la OCDE, 7, 8%. Ahí también se ha dado una dualidad. Y por supuesto en todos los demás países igual. Así es que estamos hablando no de algo que se provocó por la crisis, pero no usemos a la crisis como pretexto para no hacer lo que tendríamos que haber hecho desde antes de la crisis. Inmaculada Rodríguez Piñero, diputada del Partido Socialista, dice: ¿cree que el Banco Central Europeo está haciendo la política monetaria que necesita la eurozona? ¿Cree que tiene los instrumentos de política monetaria adecuados? ¿Cómo cree que afectarán las elecciones alemanas a la política económica de la Unión Europea?
Aquí tenemos al presidente de, ¿cómo se llama, Guillermo? El Observatorio de la Política Monetaria del Banco Central Europeo, algo así por el estilo. Esto que tú manejas, ¿sí? Ese tiene un periscopio y siempre está... Y lo que hacen es que tienen la innoble tarea de que tienen que publicar sus preferencias respecto de qué harían antes de que lo publique el propio Banco Central. Pero bueno, se acostumbra uno a ese dolor después de algún tiempo. Y ya que yo sepa, ya llevas algunos años practicando, entonces ya... ¿Qué es lo que está pasando? De repente nos informamos de que el señor Bernanke anuncia que como las cosas se van mejorando lentamente y a lo mejor en algún momento del año que viene se va a llegar a esta cifra 6,5 de desempleo. Están a 7,5, 7,6, que es 1% entre amigos. Entonces, ¿qué? Y por otro lado, porque el crecimiento podría ser 2,5 y dado cierto nivel de inflación, etcétera, que ellos podrían considerar la posibilidad de ir reduciendo los apoyos. Y entonces entraron en un debate verdaderamente semántico respecto de lo que quiere decir eliminar y de lo que quiere decir ir mitigando gradualmente, ¿no? Entonces, francamente, ¿qué pasó? Los mercados se empezaron a rasgar las vestiduras, se cayeron todos los mercados, se cayeron todas las bolsas. Terrible asunto. Le empezaron a reclamar a Bernanke que cómo era posible, que qué irresponsable, que qué se cree. Es como si a uno le dice el médico, mire, le tengo muy buenas noticias. Yo creo que de aquí a un año le vamos a ir bajando la dosis de la medicina poco a poco y se va usted normalizando poco a poco y yo creo que de aquí a un año le quito la medicina y bueno, por supuesto, como hace sus vegetales, ¿no? Sus zanahorias, etcétera, y hace usted ejercicio, una dieta buena, pero por favor, la cosa pinta bien. Y en ese momento empieza uno con un llanto espantoso a decirme, pero ¿cómo es posible? ¿Qué voy a hacer? Uno se vuelve adicto hasta a las cosas, ¿no? Como los esteroides. Estábamos con esteroides. Hemos estado 2 años, 3 años con esteroides. La economía mundial ha estado en esteroides. Y a la hora que nos dice el presidente del Banco Central, de la economía más grande, que nos vamos a normalizar, empezamos a pagar unos gritos espantosos y los mercados se vuelven locos, porque nos vamos a normalizar, como si la normalidad fuera mala, cuando la normalidad debía ser lo normal. Bueno, pero no hay condiciones en Europa para hacer tal cosa, ni tampoco hay condiciones todavía en Inglaterra para hacer tal cosa. Y entonces, ¿qué pasa? Que ahora resulta el señor Carney, recién llegado, y el señor Draghi, ya no tan recién llegado, resulta que dan forward guidance, que quiere decir que dan alguna idea de las intenciones que tendrían. Hombre, tendrían que haberlo hecho hace un montón de tiempo, ¿no? Hubiera ayudado un poco, en lugar de que nos estuvieran ahí adivinando. Pero resulta que ahora, cuando ya Bernanke ya va como de salida, van de entrada, ¿no? Y dicen, bueno, ese tipo de coordinación podríamos haberla hecho un poco más sutil y más efectiva, pero nunca es tarde. Y entonces, ¿qué dicen ellos? Bueno, pues como pintan las cosas, las tasas de interés en Inglaterra y en Europa va para largo, va para largo. Bueno, no es tan preciso como el tipo de indicaciones que daba Bernanke de dónde iba a estar y cuándo lo van a quitar y todo lo demás, pero ayuda, porque además fueron decisiones que se tomaron y comentarios que fueron por consenso, más o menos. Uno siempre sabe ya que los alemanes son más duros que los otros, pero lo que hay es decir, no estamos todavía afuera del problema, no estamos todavía, estamos todavía con el problema de recuperar el crecimiento, no estamos con el problema de ninguna manera de controlar la inflación y sí estamos con el problema de recuperar los niveles de empleo. Pero acuérdense, el mandato del Banco Central
de Inglaterra. Y el mandato del Banco Central de Europa es por la estabilidad de precios. El mandato de la Federal Reserve de Estados Unidos incluye el tema del empleo. Aquí no. De manera que, bueno, ahora, ¿qué pasa? ¿Que se van a olvidar Draghi y Carney del tema del empleo simplemente porque no está en el mandato? De ninguna manera. Y que se vuelve un lío legislativo tremendo y de partidos y de discusión, agregarle al mandato también. No se necesita. Simplemente que se necesita tomar en cuenta que aquí todavía el asunto de la recuperación se ve más lejano. ¿Por qué? Porque tenemos entre 1 y 2 años de atraso, porque el problema empezó allá y empezaron a hacer cosas allá, y entre otras cosas porque el tema de la capitalización del sector financiero en Europa en general todavía está pendiente. Y no me refiero a España, porque España ya se adelantó con el tema del paquete de los apoyos y la asignación a las capitalizaciones y todo lo demás, pero el problema es que tenemos problemas de capitalización prácticamente en todo el continente. Y ahora ya no es el tema de Basilea III, sino de los más sencillos y transparentes ratios de liquidez y de estas cosas de Liikanen, que propuso que se separen la banca de inversión con la banca comercial, y lo mismo dijo Vickers, y lo mismo, el mismo sentido se expresó Volcker, y el mismo sentido, etcétera, etcétera. Esos son pendientes todavía y no se han hecho. Entonces, ahora, instrumentos, también dice la pregunta, instrumentos. Bueno, pues los instrumentos, el FED compra deuda americana y compra hipotecas americanas y le baja las tasas a los americanos. Y el Mervyn King y ahora el señor Carney compra deuda inglesa y valores ingleses y le baja la deuda, le baja la tasa de interés a los ingleses. Y el señor Draghi, ¿a quién le compra la deuda? La intervención del Banco Central Europeo fue para mitigar volatilidades y permitir la colocación de valores, pero no fue para abatir los tipos de interés, y uno podría decir que en el fondo el Banco Central Europeo no ha hecho operaciones de quantitative easing deliberadas y ciertamente de grandes volúmenes. Trichet hizo algunas intervenciones modestas en términos de su volumen, pero en cuanto al tamaño de los balances de los bancos centrales, la razón por la que creció mucho el balance central, el balance del Banco Central Europeo, fue por el fondeo a los bancos comerciales, de lo cual fue como $1 trillón, $1 trillion en inglés, que ya le han repagado como la mitad. Pero la verdad es que crecieron mucho más rápido los balances del FED y del Banco Central inglés, porque ahí estaban interviniendo directamente y comprando deuda en los mercados. Entonces estaban poniendo billetes en manos del público para que se los gastaran, cosa que es más difícil para el señor Draghi de hacer, porque primero tiene que escoger de cuáles, y segundo, por qué, y tercero, tiene que convencer a su mesa directiva de cuáles son los motivos y las justificaciones por las cuales haría por un país y no por el otro. Y termino con esto. Todavía hoy, si hoy, por razones de volatilidad en los mercados, razones no atribuibles a ningún país en particular, ni a España, ni a Italia, ni a ningún otro, hubiese un ataque especulativo por un discurso malo, por un evento público, por un problema de unas hostilidades en el Medio Oriente, qué sé yo, habría que detonar un proceso en el cual un país como España o como Italia le tienen que pedir al señor Draghi que si él tendría la bondad de presentarle a su consejo de administración, que a su vez detonaría un proceso de negociación de condiciones con Europa respecto de qué se requeriría antes de que el señor Draghi se pueda gastar €1 en compra de deuda española. Es decir, estamos hablando de, digamos, cantidades grandes. Puede uno estar trabajando todos los días el mercado para estar
probando un poco cómo están las cosas, pero estamos hablando realmente de una intervención decisiva que aplaque a los mercados. ¿Por qué? Porque se quedó en esto. Y fue tan efectivo, Mario Draghi, en el whatever it takes. Yo estaba en la habitación, en la sala donde él dijo whatever it takes en julio del año pasado, el día anterior a las Olimpiadas, y dijo, according to the mandate, whatever it takes. Y according to the mandate es una condicionante muy importante. Y according to the mandate quiere decir que no tiene él la discreción mañana de ir a comprar 50 o 100 mil millones de dólares de deuda española. Pero se puso esa condición. Lo mismo pasa ahora con el nuevo instrumento este. Yo creo que es muy importante que sea definido en qué condiciones el ESM capitalizaría a los bancos. Pero primero, es después de toda una serie de pérdidas que habría que absorber, que me parece muy sano, y por otro lado, para evitar el fenómeno de Chipre y todo eso, pero por otro lado, hay también ciertas condiciones que todavía no están reunidas. Entonces, lo que hay que hacer es prepararse, tener la bazuca lista, cargada, lista para disparar y que los mercados sepan que la bazuca está cargada y lista para disparar en caso de que. Y si es así, se reduce considerablemente la posibilidad de que se tenga que usar. De manera que el tema de los instrumentos, ciertamente los del Banco Central no son los mismos que los de los otros bancos centrales, pero por otro lado sí se tienen algunos elementos que permitirían ayudar. Yo creo que el Banco Central ha sido un elemento importante de estabilidad, creo que ha sido un elemento muy importante de tranquilidad a los mercados, pero, insisto, creo que en este sentido se podría ir más allá. Gracias. Le ruego, en lo posible, andamos mal de tiempo, que abrevie sus respuestas. Ya sé que las cuestiones que le traslado no son fáciles, precisamente. Cristina Narbona, la que fuera embajadora de España ante la OCDE, dice: España es uno de los países de la OCDE donde más han aumentado las desigualdades sociales. Dado que la recuperación futura parece asociarse a una reducción del poder adquisitivo de los trabajadores, ¿qué sugerencias hace la OCDE para corregir la creciente desigualdad? El diputado Azpiroz dice: ¿cómo se valora desde la OCDE el informe Ruggie de las Naciones Unidas sobre empresas transnacionales y derechos humanos? El tema de desigualdades y el tema de condiciones de trabajo son dos aspectos de nuestro objetivo central, que es el de poner la economía al servicio de los hombres y las mujeres, de las familias, de los niños, de los ancianos, etcétera. Si no es así, no tiene sentido las políticas públicas. Ya habíamos identificado crecientes desigualdades sociales en términos de ingreso, derivados sobre todo de diferencias en el mercado laboral desde antes de la crisis. Se estaban haciendo cada vez más amplias. Nosotros reportamos en el 2008 un informe que decía Growing Unequal con un signo de interrogación, y en el 2011, ya con cifras de la crisis, le quitamos el signo de la interrogación y confirmamos que estaban aumentándose todavía más las desigualdades. Y parte de las desigualdades tienen que ver con, efectivamente, las condiciones de trabajo. Y eso estamos hablando inclusive en países de la OCDE, más lo que hacemos normalmente es Rusia, Brasil, China, India, Sudáfrica e Indonesia, los países con los cuales tenemos estos key partnerships, el enhanced engagement, estos 40 países. Pero quisiera ahora referirme al informe de las Naciones Unidas, que tiene que ver con temas más amplios todavía. Estamos hablando de Rana Plaza en Bangladesh, estamos hablando de lo que yo llamaría la conducta social de las empresas, en las cuales nosotros tenemos una red muy amplia y en donde la OCDE tiene el instrumento de vinculación con cada uno de los mercados nacionales y en donde se pueden plantear las quejas y se pueden plantear, digamos, para dilucidar o para elucidar si en los países, las empresas están siendo responsables en su conducta social. Yo creo que ya se ha dado una vuelta a la página que es irreversible. Yo creo que ahora el tema de la conducta social de las empresas es una parte fundamental inclusive de la forma en que las empresas se presentan. Ahora va a ser como con el tema verde.
que va a haber competencia para ver cuál es más verde y se vuelve casi una parte de la promoción del nombre de la empresa misma. Las condiciones laborales, y la otra es, ya no se puede decir, esa es parte de las cadenas de suministro, yo le compro al que me entrega a mí las camisetas y los blue jeans y no me interesa, es simplemente un proveedor. ¿Qué pasa para atrás? Allá ellos. No se puede ya decir eso cuando uno está sosteniendo la actividad comercial de grandes cadenas de tiendas de distribución al menudeo en los países de la OCDE y cuando uno es obvio que sabe que las condiciones de trabajo son de explotación y pero insisto, estos accidentes, si acaso… Ahora, también ¿qué está pasando? Yo les doy un ejemplo muy claro. La ministra de Exteriores de Bangladesh estuvo la semana pasada en la OCDE y ese día también llegó a haber un gran seminario sobre responsabilidad social de las empresas y llegó el viceministro del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y la señora nos decía todo lo que están haciendo para evitar más problemas como el de Rana Plaza y el americano le informó que los privilegios comerciales que los Estados Unidos le habían dado hasta entonces a Bangladesh para importar textiles por miles y miles de millones de dólares al año se habrían terminado en virtud de que los americanos no estaban satisfechos con el grado de esfuerzo que habían desplegado los bangladeshis en términos de poner en un mínimo de garantías a sus trabajadores dentro del propio territorio de Bangladesh. De manera que tenemos mucho, esto es la semana pasada o antepasada, tenemos mucho que hacer en esta materia, no solo para reducir las desigualdades que de alguna forma son naturales, pero que cuando se vuelven muy amplias se vuelven un obstáculo al crecimiento, sino también para evitar la explotación de los seres humanos en el siglo XXI. Jesús Poveda, de la cadena SER, José Manuel González Buesa, de SER y Media, Macarena Rivera, de Antena 3 Televisión, Stephanie Müller y Adela San Juan Benito le preguntan, se lo voy a abreviar, ¿cree que el caso Bárcenas está afectando negativamente a la recuperación española? ¿Cree usted que puede afectar a la credibilidad de las reformas en España la situación política que sufre el presidente del Gobierno, señor Rajoy? Creo que aquí hay dos cosas. En primer lugar, las reformas las aprueba el órgano legislativo y se vuelven permanentes, se vuelven institucionales, quedan en los libros y ahí seguirán. De manera que… ahora, el otro tema es relativamente claro y muy directo y no me voy a referir ni al caso de España ni al caso del Gobierno de España, sino a un caso más general. Tenemos un gran déficit de crecimiento, un gran déficit de empleos y un gran déficit de confianza. Esa confianza se perdió en los presidentes de gobierno, los primeros ministros, en los parlamentos, en las empresas, en el sistema bancario, en las instituciones internacionales, etcétera, en donde la gente, y eso lo tenemos documentado, ha dejado de creer que los gobiernos o las instituciones que creamos durante 100 años le puedan ayudar a resolver su problema. Y entonces, ¿qué pasa? Que se vuelve un poco, sálvese el que pueda y cada quien para su santo. Se vuelve un poco de jungla aquello y deja de haber trabajo solidario y deja de haber apoyos a las políticas públicas porque no se tiene confianza en que las políticas públicas desemboquen en soluciones a mi problema. Y una de las razones por las cuales hay problema de confianza es precisamente por los problemas de transparencia y de integridad en los gobiernos. Nosotros, el señor Rolf Alter, que es el director de gobierno precisamente, estamos trabajando con muchos países de la OCDE, con los países del Medio Oriente y el norte de África, países de América Latina, etcétera, precisamente para asegurarnos de que haya la mayor transparencia posible y los mayores niveles de integridad posible en los gobiernos y en el gobierno con G mayúscula en términos generales. Esto tendremos que seguirlo haciendo
inclusive estamos trabajando en un tema de la financiación de los procesos políticos, de la democracia, de los procesos electorales, de los partidos políticos, porque resulta que ahí están situados muchas de las razones por las cuales la sociedad ha perdido confianza en las instituciones. Así es que les contesto de manera muy deliberada, en forma más general, no solo respecto del tema de España, primero porque no conozco suficiente sobre el tema de España, en segundo lugar porque es un tema en proceso y finalmente, pero sí les digo de manera más general, este es uno de los grandes temas que tenemos hoy, crecimiento, empleo, medio ambiente, sí, todo, pero también el tema de instituciones, de confianza y que la gente se sienta otra vez parte del proceso de solución. Ya para finalizar, dándole las gracias de nuevo por su deferencia, vamos a brindar, lo hacemos al final de todas las sesiones del Foro de la Nueva Economía. Yo les propongo brindar por su enorme vitalidad, señor Gurría, por su deseo y el de la OCDE de seguir sirviendo a la mejora de la vida de los ciudadanos, por un mundo capaz de superar la desigualdad y de crecer no solo económicamente, sino también en el desarrollo de los derechos humanos. Y, finalmente, un brindis por quienes, como usted, construyen y no destruyen. Con Cava Español. Con Cava Español, que se está exportando más.